No creo. Ya, continuamos. Déjame buscar la diapositiva. ¿Dónde está? 57. Inge, disculpe si está hablando. Tiene el micrófono apagado, Inge. Gracias por la anotación. Listo, gracias. Entonces, ya sabemos todo sobre la corrección del número de golpes del SPT, que es un ensayo a percusión. Vamos a hablar sobre los trabajos de campo, perforaciones a rotación. Entonces, estas perforaciones pueden ser de dos tipos esencialmente. Unas con las cuales se utiliza un barreno, que es esta hélice. Y esta hélice va excavando el suelo, de tal manera que el suelo va subiendo alrededor de la hélice. El inconveniente de utilizar estos barrenos helicoidales es que la muestra es inalterada, la muestra que se obtiene es inalterada, porque ya estamos rompiendo toda la estructura interna del suelo y ya no nos serviría, por ejemplo, para hacer un triaxial, un corte directo, consolidación, cualquiera de estos. Generalmente estos se utiliza para los proyectos en los que no necesito muestras inalteradas. La otra perforación a rotación es la que tiene coronas circulares de diamantina o sí, coronas en general. Entonces la idea es que aquí sí me saca muestras inalteradas porque toda la muestra de suelo ingresa al interior de esta corona y por lo tanto del tubo. Entonces sería más o menos como un Shelby, pero en vez de el Shelby es de penetración. Entonces este va perforándole, rotándole. Y también existe otras perforaciones con cabeza tricono. En realidad estas también son de rotación, pero alteran la muestra. Porque el momento en el que está actuando estas cabezas de estos especie de piñones van triturando la muestra y entonces también sale alterada. Normalmente estas brocas se utilizan para los pozos de petróleo, los de aprovechamiento petrolífero. Porque ahí no les interesa el suelo, no les interesa traer muestras, simplemente les interesa
extraer el material y nada más. ¿Cuándo debería ocupar una perforación a rotación? Pues obviamente cuando no se puede ocupar una perforación a percusión. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una roca blanda, una roca dura, ya no puedo ocupar el SPT porque me va a dar rechazo, se va a romper la cuchara partida y no puedo pasar ese suelo o esa roca blanda. Entonces, ahí podría ocupar rotación. ¿Cuándo también ocuparía rotación? Por ejemplo, para perforar sobre aluviales, coluviales o conglomerados, porque esos tienen grandes bloques de roca. Entonces, por ejemplo, si en su proyecto tienen que hacer perforaciones, identifican que está, por ejemplo, cerca a un río, por ejemplo, en Cuenca, que las casas están cerca de un río, es posible que ahí nosotros tengamos aluviales, porque recordarán que los aluviales son depósitos llevados por el río. Entonces ahí probablemente no necesite una perforación a percusión, sino una a rotación. Y la última, que es una perforación a rotopercusión, que combina los dos efectos, es decir, va golpeando y va rotando, golpeando y rotando. Generalmente estas ocupamos para cuando tenemos unas rocas muy, muy duras, pero ya estas están fuera de nuestro uso práctico. Porque si es que tenemos como suelo, como tenemos como material de apoyo de las cimentaciones una roca muy, muy dura, significará que esta roca es muy resistente, es decir, que es muy, muy buena para la construcción, sea lo que sea. Una roca tiene una resistencia altísima. Entonces, prácticamente estas nosotros no ocupamos, pero vale la pena mencionarles. Percusión más rotación. Ok, ya vimos este videíto. Y veamos otro trabajo de campo. Es bastante importante estos métodos geofísicos. A ver, ¿qué son los métodos geofísicos? Es un conjunto de técnicas que se dedica a estudiar el interior de la Tierra. La ventaja de esto es que no necesitamos romper la estructura, es decir, no necesitamos perforar, no necesitamos tomar muestras, no se rompe la estructura. Pero obviamente, como no se rompe la estructura y tampoco se coge muestras, no podemos hacer ensayos de laboratorio. Entonces, es más o menos como sacarle una radiografía de qué es lo que hay bajo la tierra, bajo la superficie. Entonces, tenemos, dependiendo de los tipos de métodos geofísicos, tenemos la gravimetría, magnética o electromagnéticos. A la final, lo que se mide es la velocidad de propagación de ondas. Entonces, como estamos hablando de ondas, veamos qué son esto de las ondas. Veamos un video para que se entienda mucho mejor lo de la propagación de las ondas. Ojalá no le hayan retirado todavía. Sísmicas a partir do foco. A primeira delas são as ondas primárias. Está en portugués. Ok, existen varios tipos de ondas. Vamos primero a ver las ondas internas, las que viajan al interior de la Tierra. Entonces, esas ondas, las primeras son las ondas P. Y se denominan ondas longitudinales también. De hecho, se les denomina ondas primarias u ondas longitudinales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si es que este es el cuerpo, este reticulado es un cuerpo, el momento en que actúan esas ondas, actúan como una especie de acordeón, ¿sí? Se van trasladando longitudinalmente. Así se propagan un tipo de ondas al interior de la Tierra. Entonces, esas son las longitudinales o primarias, ondas P. Vamos a otro tipo de ondas. Las ondas que son las responsables de la transmisión del movimiento del sismo son las ondas S, también denominadas ondas de corte. S-wave son las ondas de corte, shear wave. U ondas secundarias también. Las primarias longitudinales, las secundarias u ondas S
son transversales. Entonces ustedes se dan cuenta, el cuerpo está ahí, ¿no? Y por el efecto de la aplicación de la transmisión de esta onda, va transversalmente. Transversalmente se va desplazando. Son las ondas de corte. Ok. En superficie, cuando ya la onda llega a la superficie, o mejor dicho, la onda está propagándose por superficie, tenemos otras ondas que se denominan ondas love, las ondas del amor. Para los románticos son las ondas del amor. Estas ondas love tienen la característica de que se desplazan transversalmente, así algo parecido a las ondas S, pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Quién me puede decir cuál sería la diferencia con las ondas S? Porque los dos son transversales, movimientos transversales. Pero ¿cuál es la diferencia con las ondas love? Ahí vemos las love. Puede poner las ondas love, Inge. Justo están. En las ondas de ese no hay como que un descenso más de la onda, Inge. Y en las LOB no es tanto. ¿Cómo sería? No le cacho muy bien. Ya nos pasamos a las Rayleigh, ni me había dado cuenta. ¿Qué me pueden decir? Fíjense en el sistema de coordenadas. Miren el sistema de coordenadas, cómo se mueve la onda love, y ahora nuevamente miren el sistema de coordenadas, cómo se mueve la onda S. ¿En qué plano se mueve la onda S? ¿En qué plano? En el plano XZ. En el plano XZ. ¿En qué plano se mueven las ondas love? En el YX. YX. Esa es la diferencia. Las ondas de corte se mueven verticalmente. Las ondas love se mueven horizontalmente. Las dos son transversales, pero se mueven horizontalmente. ¿Cuál es la diferencia de las love con las Rayleigh? Porque tanto Rayleigh como love son ondas de superficie. Si ustedes se dan cuenta, las Rayleigh es una combinación de las ondas P y las ondas S, porque tiene un movimiento longitudinal y un movimiento transversal. Veámosle nuevamente. Rayleigh, movimiento longitudinal y transversal. Entonces, las ondas Rayleigh son la combinación de las ondas P y las S. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando las ondas P llegan a superficie, luego llegan las ondas S, se combinan las dos y generan las Rayleigh. Entonces, de una vez vamos a ver este video que no estaba previsto, pero ahí vamos a ver las ondas S y las ondas P y asociados unos acelerogramas. De un sismo, ¿no? Porque los sismos provocan también estas ondas. Entonces, fíjense cómo se mueve la casita cuando llegan las ondas P. ¿Cómo se mueve? De arriba abajo. Verticalmente. ¿Pero por qué se mueven verticalmente? Porque las ondas P tenían esa trayectoria longitudinal y como llegan a superficie, las hace mover verticalmente. Ahora las ondas S. ¿Cómo les hacen mover las ondas S?
Horizontalmente. Horizontalmente. Y si ustedes se dan cuenta, las amarillitas que están por allá son las Rayleigh, porque son las de superficie. Entonces miren cómo les hace mover a las edificaciones las ondas Rayleigh. Es una combinación de todo, ser escuajeringa por todo lado. Eso nos da la explicación de... por qué algunas personas dicen, no, yo sentí el sismo así, dicen verticalmente. Otros dicen, no, yo sentí el sismo horizontalmente. Y hay otras personas tal vez que dicen, no, yo sentí el sismo que primero era vertical y luego horizontal. Pero sí, probablemente sea una cuestión de percepción. Sí, probablemente es una cuestión de percepción. Pero de todas maneras, las tres ondas son las que se deberían sentir en un sismo cuando nosotros vemos que se mueve la casa y algo demás. Vemos que es a ver si es que hay algo simpático. Entonces, del hipocentro, las ondas sísmicas. Bueno, ya, no importa. Ya, ¿y por qué fue necesario entonces ver los diferentes tipos de ondas? Porque precisamente la geofísica, que es un método indirecto, ocupa este fenómeno para realizar lo que se denomina la medición de ondas, de la velocidad de las ondas. Entonces, si es que hay una onda que se mueve de un sitio a otro, tendrá una velocidad. Tendrá una velocidad. Entonces, la geofísica es el ensayo de campo que mide estas ondas. Si hablamos nosotros de sísmica de refracción, estamos hablando de la medición de las ondas P, es decir, de las primarias. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí está una persona parada con un martillo. Esa persona le hace caer, o le da un golpe, mejor dicho, sobre una placa. Evidentemente, aquí se generará un frente de ondas. Aquí se va a generar un frente de ondas, que tal vez es imperceptible a la sensación humana, o sea, que le golpeen ahí no vamos a sentir, pero el suelo sí va a sentir, por mínimo que sea ese golpe. Entonces ahí se va a desarrollar dos tipos de ondas. Unas ondas serán las ondas reflejadas y otras ondas serán las ondas refractadas. ¿Qué son las ondas reflejadas? Cuando nosotros nos vemos todos los días en la mañana por un espejo, ahí estamos viendo un reflejo. Entonces, ¿qué podríamos decir que es el reflejo? ¿Qué sería el reflejo? Anderson, ¿qué es para usted el reflejo? Y si en este caso sería como que la proyección tal cual como fue dado el golpe, o sea, se va a presentar de la misma forma que se dio el golpe, el reflejo. Vamos primero por partes. Con el ejemplo del espejo. Cuando usted se ve en el espejo, decimos que ese es un reflejo. Entonces, ¿a qué nos referimos con reflejo ahí? Que se ve lo mismo. Que se ve lo mismo. Entonces, cuando hablamos de ondas reflejadas en la sísmica de refracción, es que es la misma onda que salió del martillo que golpeó con la placa y retorna a la superficie. Entonces, por eso se reflejó, es una onda reflejada. Ya, esas ondas no se miden, solo estamos viendo los tipos de ondas. Habrá otra onda que se llamará onda refractada.
Entonces, la onda refractada es la que pasa, una de estas ondas refractadas van a pasar el estrato. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos dos estratos. Tenemos un estrato aquí y tenemos otro estrato acá abajo. Entonces, como los dos estratos tienen materiales diferentes, las velocidades de onda serán diferentes también. Entonces, una onda refractada va a ser la que desvía su trayectoria. Sin embargo, una de esas puede pasar, como por ejemplo esta que estoy dibujando. Pasa por aquí y desvió su trayectoria acá. Y otra desviará su trayectoria de tal manera que justo va a ir transitando por el contacto entre estos dos materiales. Hasta que sube nuevamente. Al subir va a llegar a unos aparatos que se llaman geófonos. Estos geófonos miden el tiempo, de alguna manera miden el tiempo que se demoró la onda en bajar, refractarse, irse por el límite y subir nuevamente. Entonces, esta es una onda refractada crítica. La onda que pasó, definitivamente pasó, es una onda refractada, pero no es la crítica, es una refractada. Entonces, probablemente si acá abajo existiese otro material, aquí tuviésemos otro material, un contacto de otro material, aquí vamos a tener otra onda crítica, refractada crítica. Nuevamente esta va a subir y probablemente suba, otra vez con cambio de dirección. Entonces, esa onda también le recibe el geófono y se va a dar cuenta que se demoró más en el tiempo en llegar. Entonces, a la final, lo que tenemos es un gráfico de tiempos de las ondas. De ese gráfico, que se llaman domocromas, mediante la aplicación de unas fórmulas y demás, podemos obtener el perfil del suelo. Entonces, se ve lo que está aquí a la derecha. Ustedes se darán cuenta que hay una gama de colores. Entonces, cada color representará un estrato. Por ejemplo, aquí, aunque eso es un poquito susceptible a la interpretación, pero probablemente se puede decir que aquí existe un estrato. Bueno, por el contacto. Lo del rojo sería otro estrato. El verde sería aparentemente otro estrato. Y la parte en azul abajo sería otro estrato. Entonces, ¿para qué nos servirá la geofísica? Para determinar esos estratos sin hacer perforaciones. Para determinar los estratos, o lo que llamamos litología. Para determinar la litología sin la necesidad de hacer las perforaciones. Ahora, el hecho es que es un poco subjetivo porque dependerá mucho de la interpretación. De pronto hay algún ingeniero que diga, para mí el de arriba es un solo estrato, ahí sucedió algo medio raro, entonces en realidad solo son 3, no como estaba antes. Entonces es un poco subjetivo. Entonces por eso siempre se recomienda que no se haga solo geofísica, sino hacemos geofísica y perforaciones. Entonces, con las perforaciones vamos a ir calibrando en realidad el perfil litológico. Ahora, esto es un tanto costoso como para que tengan una idea. La geofísica más o menos costará $20. Sí, alrededor de unos $20 el metro. Les cobran por metro. Es el metro del tendido en superficie. Es decir, si aquí nosotros tenemos esta medición, lo que cobran es el tendido de este cable acá. Esta longitud. Entonces, esto decimos que cuesta alrededor de unos $20 por metro. Aparentemente, dicen ustedes, no es mucho, pero si ya son varios metros que se tiene que hacer, sí suma, sí representa. ¿Y por qué cobran esta longitud? Porque resulta que con esta longitud,
la máxima profundidad que nosotros alcanzaríamos para obtener una información es alrededor de L sobre 3. Es decir, que después de interpretar los datos y demás, la máxima profundidad que tendríamos es L sobre 3, un tercio de la longitud en superficie. Entonces, por ejemplo, si es que vamos a hacer geofísica y necesitamos explorar 20 metros hacia abajo, desde la superficie, 20 metros, ¿qué longitud debería proponer para realizar? ¿Qué longitud de geofísica? De tendido de cables, me refiero. ¿Puede repetir? Inge? Se le cortó el audio. Ya, repito, si de alguna manera yo ya determino que la profundidad que necesito explorar desde la superficie hacia abajo son 20 metros, ¿cuántos metros de longitud en superficie debería pagar? 60. 60 metros. Por lo tanto, ¿cuánto me va a salir en dinero? $120. 1200. 1200. 60 por 20 no es 120. $1,200. Entonces, para que ustedes ya tengan en cuenta una idea de cuán costoso es esto, en realidad sí es más o menos costoso. Ya, hay unas ecuaciones y demás, son correlaciones en realidad con las que tratan de correlacionar cohesión y ángulo de fricción en función de la geofísica, pero no es tan recomendable utilizar esas ecuaciones. Inge, Ujú. pero y en sí, entonces, mejor saldría hacer el SPT o no, antes que geofísica. Depende del proyecto. Depende del proyecto y depende de qué es lo que usted necesite hacer. Entonces, si es que necesita identificar cómo van los estratos, posiblemente geofísica, por ejemplo, en un talud. Si usted necesita hacer la estabilización de un talud. Ahí realizar perforaciones sí es válido, pero aún así me da un poco de incertidumbre. De pronto yo realizo una perforación aquí. Puedo obtener puntualmente la profundidad de este estrato, la profundidad de este estrato de acá. Ya, y digamos que realizo otra perforación por aquí. Listo, podría saber que tal vez este suelo 1 aquí, es del mismo suelo 1 hasta esta profundidad. Y que el otro suelo 2 está hasta acá. Ya, perfecto. Pero ¿qué ocurre en el medio? Entonces, en el medio tenemos incertidumbre. No sabemos si es que este suelo va a venir así o de pronto va a venir así o es una línea recta. ¿Cómo está el suelo? Entonces, por ejemplo, en este caso, probablemente la mejor opción sea la geofísica, porque la geofísica sí me va a decir cómo está o más o menos cuál sería la geometría de los estratos. Pero como la geofísica no me permite sacar muestras inalteradas, entonces le acompaño por lo menos con una perforación. Perforación, saco la muestra, envío al laboratorio y perfecto. ¿Qué es lo que más me interesa de las perforaciones? Yo sé que aprendimos SUCs, aprendimos humedad, límites, etcétera. Pero ¿qué es lo que me interesa? La resistencia del suelo me interesa saber. ¿Cuánto resiste? ¿Con cuánto se corta el suelo? Entonces, lo más importante es sacar muestras inalteradas para realizar un ensayo de corte directo o corte directo o un triaxial. Eso será lo que más nos interesa. Ahora, si voy a hacer una casa, voy a hacer el estudio de suelos por una casa. Probablemente con una perforación y con una muestrita a la profundidad de donde se va a cimentar, ya baste. O sea, ya, ¿qué más da que si es que varía o no varía mucho el suelo en profundidad? ¿Alguna pregunta? Ya,
para finalizar esta partecita, entonces, ustedes se dan cuenta que les dije que la geofísica medía las velocidades de transmisión de la onda. Entonces, estas velocidades que están aquí son las BP, las velocidades de onda primaria. Una limitación de la geofísica es que sirve solo para cuando los terrenos van de menos compacto en superficie a más compacto en profundidad. Porque si ustedes se dan cuenta, las velocidades de onda van aumentando. O sea, en superficie tengo 472, un poquito más abajo 600, más abajo 1200, más abajo 1600. Entonces esto solo nos sirve para cuando las velocidades de onda van descendiendo. ¿Eso qué quiere decir? Suelos más compactos cada vez abajo. Pero si es que hay un suelo que no está compacto, es un suelo suelto, y que el de arriba estaba más compacto, entonces ahí ya no sirve. Los datos entregados son erróneos, por un lado. Por otro lado, en presencia de agua se ven afectada la medición de las ondas P. ¿Por qué creen? ¿Por qué razón? En presencia de agua. ¿Alguna sospecha de por qué creen que sucede eso? ¿O por qué creen que modifica la presencia de agua la velocidad de las ondas P? El agua, ¿se comprime o no se comprime el agua? No. El agua es incompresible, supuestamente, en teoría. En condiciones normales es incompresible. Y estas ondas son de compresión, son longitudinales. Entonces, si es que tenemos un material que no se comprime, ¿la medición de las ondas será diferente o no será diferente que cuando no hay agua? Claro que sí, Inge. Sí, sí es diferente. Entonces, cuando existe presencia de agua, las ondas P van a dar valores mayores a los reales. Entonces se podría interpretar como que existe un material de mayor resistencia, pero en realidad no, es es suelo saturado. Entonces eso hay que tener un poquito de cuidado en la interpretación. Si es que vemos que hay agua y probablemente estos valores de BP son altos, significa que el agua influenció de alguna manera en el resultado de eso. Ok, vamos a los ensayos para la medición de las ondas de corte, son las BS. Primer ensayo es el denominado downhole. Ok, ¿en qué consiste el downhole? El downhole consiste en realizar una perforación, es decir, un pozo. Y a un costado de ese pozo se realiza la excitación, es decir, el golpe. Entonces aquí está el martillo
y golpeamos aquí, de tal manera de generar un frente de ondas. Ese frente de ondas, ustedes ya saben, va a haber un frente de ondas de unas ondas P longitudinales y un frente de ondas de corte BS. Entonces va a viajar hasta que llegue al sensor, acá abajo. Entonces, igual, mide el tiempo, demás, etcétera, y podemos sacar, entonces, la velocidad que se demoró las ondas de corte en ir desde donde está el martillo hasta donde está el sensor. El sensor se denomina geófono. Una variación para este ensayo es el famoso cross-hall. ¿Qué hacemos en el cross-hall? Es lo mismo, pero desde dos pozos. Tenemos un pozo acá, otro pozo acá. De tal manera que la excitación es más o menos paralela a donde está el sensor. Entonces aquí se le excita al suelo, se le golpea, lo que sea, y va viajando la onda acá. ¿Cuál es la ventaja del uno con respecto al otro? En el downhole, ustedes ven que la dirección de la onda es oblicua. ¿Eso qué quiere decir? Que si es que aquí hay más de un estrato, por ejemplo, tenemos dos estratos, en realidad lo que me va a dar es una velocidad de transmisión promedio o una ponderada entre los dos estratos. Entonces ya no me daría solo la velocidad del un estrato, sino como una promedio de los dos. En cambio, si nosotros tenemos dos estratos y realizamos a la misma altura, significaría que esta velocidad de onda es solo del estrato de abajo. Y si le hacemos el ensayo acá arriba, me va a dar la velocidad de onda solo del de arriba. Es la ventaja de hacer cross-hole sobre downhole. Y el precio varía bastante, Inge. Estos sí son caros. Estos sí son caros que casi ya no se les hace. Estamos hablando más de $1,000, $2,000 tal vez. Ser uno de estos. Entonces, solo en proyectos de importancia se realiza esto. Prácticamente hoy día ni siquiera en los de importancia hacen estos cross-hole, downhole, tal vez para cimentación de puentes enormes y tal vez por ahí. Porque inclusive para edificios ya no se utilizan mucho estos, se utiliza el siguiente que vamos a ver, que es el más W. Ok, entonces, ¿cómo se presentan los resultados? Se presenta como en este gráfico. Entonces, cuando nosotros decimos, hágame un cross-hole, los ingenieros que hacen esto son los geofísicos, son geólogos especializados en geofísica. Entonces, les presentan este cuadrito. Entonces, la manera de interpretar es, desde la superficie que está aquí, hasta acá, que será 1 metro, puede ser tal vez 1 metro, 1,5 metros, tenemos la velocidad de 350 metros por segundo. Por ejemplo, acá, entre 1 metro y 5 metros tenemos esta velocidad. ¿Cuánto es esta velocidad? Podría ser como 220 metros por segundo. Y así vemos el perfil de velocidades. Entonces, por ejemplo, del metro 27 al metro 30, ¿qué velocidad de onda de corte le visualiza Patricia? Le hago más grande para que le pueda ver. Ya, ahí.
Yo no le escucho. No sé si el resto de compas le escucha. No, Inge, no se le escucha a la compañera. Debe estar su compu debe estar en silencio, por eso tal vez. Bueno, si no tiene audio, escríbanos entonces, no nos resentimos. ¿Qué fue, Pati? Diga usted. ¿Cuánto? ¿Velocidad de onda? La profundidad, la última que tenemos de 27-30. $680, bueno, más o menos 670, 680, ok. Bueno, les pido que por favor estén más atentos para no perder mucho tiempo. Ok, entonces así vemos las velocidades de las ondas de corte de los resultados de los ensayos. Otro ensayo, y este sí es el actualmente más utilizado porque varias razones. Por ejemplo, el anterior nos daba solo un perfil de velocidades en esa profundidad, en la profundidad del pozo. La ventaja con el más W es que nos da no solo las velocidades en un pozo, sino nos da una especie de mapa, un mapa de velocidades. Entonces es algo similar al de las BP. Entonces, ¿en qué consiste este? Algo similar. Se golpea en la superficie y esto genera un frente de ondas. Entonces, recordarán ustedes que hay ondas S y ondas P que van a ir por la profundidad. Sin embargo, este ensayo con los geófonos no se medirán nada de lo que está abajo, o indirectamente no se mide nada de lo de abajo, sino que se miden es las ondas Rayleigh de superficie. Las ondas Rayleigh de superficie. Entonces, a medida que estas ondas se profundizan, la longitud de onda va aumentándose, como pueden ver aquí. Esta es la longitud de onda. Se separan los picos, va aumentando. Entonces, se hace una descomposición de ondas, y como ustedes saben, las ondas Rayleigh son la suma de las P más las S, y de ahí, de la descomposición, se obtienen las S. Es un método un poquito menos efectivo, pero
también suele usarse para determinar las ondas S. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en profundidad y por colores las velocidades de las ondas S, las velocidades de ondas de corte. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Y este último ensayo dije, ¿cuánto tiene de costo? Alrededor de unos $1,000, entre unos 800, 1,000, depende de quién le haga. ¿O de cuánto sería el mapeo? ¿Qué cosa, perdón? O sea, usted dijo que nos entregaba como un mapa de velocidades, ¿verdad? Es este de aquí. Ajá. Este sería más o menos con el mapa de velocidades, en profundidad. ¿Y de longitud? De longitud. Generalmente se hace hasta que alcance los 30 metros por norma. La norma ecuatoriana de la construcción nos pide la BS30, que es una velocidad de onda ponderada en los 30 metros. Ya vamos a aprender a calcular esa BS30. Entonces, si es que les digo que son 30 metros de profundidad y decíamos que más o menos la profundidad es al tercio, ¿cuántos metros serán en superficie? 90, Inge. 90, más o menos 90. Entonces ahí está la longitud que preguntaba Anderson. Ok, ya vamos acabando esta partecita de la teoría para dedicarnos un poquito más a la práctica. Veamos, ensayo de placa de carga. Ok, ¿en qué consiste este ensayo de placa de carga? Antes de entender esto, vamos a entender lo que es la teoría de Winkler. Lastimosamente eso no se ve en geotecnia ni cimentaciones, pero es muy importante. Saber qué nos dijo Winkler. Winkler dijo, este es el suelo. Esta es la cimentación. Y esta cimentación va a estar sometida a una carga. Entonces, al suelo se le puede interpretar como un espacio semi-infinito de resortes. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, Winkler dijo, le quito el suelo y le pongo aquí como resortes. Resorte acá, resorte aquí. Todo esto es puro resortes. Un montón de resortes. Ahora yo le he puesto poquitos nada más. Y de lo que nosotros aprendimos en física, ¿a qué era igual la fuerza de un resorte? ¿A qué era igual la fuerza de un resorte? A la constante por la distancia, Inge. La constante K por la deformación, ¿cierto? K por X. Y decíamos que esta constante K es la rigidez del resorte. De tal manera que
K era igual a fuerza sobre X. Eso cuando hablamos en física. Y el equivalente a los suelos, entonces Winkler dijo, bueno, en suelos nosotros no hablamos de fuerzas, sino hablamos de esfuerzos. No se habla de fuerzas, sino de esfuerzos. Esfuerzo de rotura, esfuerzo cortante, esfuerzo normal, etc. Se habla de esfuerzos. Por lo tanto, aquí, esto sería el esfuerzo. O a veces se le suele denominar ni siquiera sigma, se le suele denominar Q, que es la presión de contacto. Es decir, fuerza sobre área, es decir, P sobre área sería el esfuerzo Q. Y dijo, no es la deformación X, sino que es, ¿qué vendría a ser? El asentamiento. El asentamiento. Entonces aquí tenemos asentamiento elástico. Entonces Winkler dijo, perfecto, K es la presión o el esfuerzo de contacto sobre el asentamiento elástico. Y a eso entonces ya no les llamo rigidez del resorte. Esto le denomina coeficiente de balasto y es muy probablemente que ustedes han escuchado del famoso coeficiente de balasto, sobre todo en estructuras para hacer los cálculos se utiliza el coeficiente de balasto. Aunque en realidad se le debería denominar módulo de subreacción de la subrasante. Pero en nuestro medio todo mundo le conoce como coeficiente de balasto. Entonces, esa analogía es la que se ocupa acá. Entonces, K es la rigidez del suelo. Coeficiente de balasto es la rigidez del suelo. Y que lo que me va a indicar es la relación entre el esfuerzo y el asentamiento que causa ese esfuerzo. Relación del esfuerzo y el asentamiento que causa ese esfuerzo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un coeficiente de balasto de 1500 toneladas por metro cúbico, ¿cómo debería interpretarlo esto? Esto se debería interpretar que por cada 1500 toneladas por metro cuadrado, que es un esfuerzo, es una presión, se va a deformar 1 metro. Por eso es 1500 toneladas por metro cúbico. Ok, este es el famoso coeficiente de balasto. Entonces, para determinar este coeficiente de balasto se lo realiza mediante ensayos de campo. Este ensayo de campo es el ensayo de placa de carga. Entonces, es tan simple como poner una placa, que esta placa es de 30 centímetros de diámetro, conectarle a un gato hidráulico que pueda proporcionarle una fuerza, instrumentar en esta placa para que mida las deformaciones, aquí mediante los Strength Gauge, que me mida esto cuánto se sienta, y simplemente aplicarle. Ahora, si necesitamos una reacción para que se pueda aplicar la fuerza. Entonces, esa reacción está dada por esta viga. Entonces, lo que se hace es, se pilotea, pilote en un lado, pilote al otro lado, se le ancla a esta viga y aquí esto le da la reacción, porque si es que aquí no hubiese nada, el gato no puede proporcionarle esa fuerza. Ahora, eso es lo que se hacía normalmente antes, pero no era muy práctico porque primero había que pilotear, luego había que poner esta viga y esta viga debía tener una rigidez bien grande para que no falle por pandeo. Era todo un relajo. Hoy en día lo que se hace es, se quitó esto y se carga con una volqueta y solucionado el problema. Entonces ya no tengo que pilotear, ya no tengo que tener la viga, nada. Simplemente voy con una volqueta cargada, más fácil, más sencillo, está más barato, esto cargado de material. Al gato le pongo como reacción aquí con el volado de la volqueta y ahí empiezo a generar
la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer para calcular esto? Simplemente calcular la presión que está ejerciendo en la placa y divido para el asentamiento que está causando. Y listo. Ahora, el coeficiente de balasto depende de las dimensiones de la placa. Entonces, esta dimensión que yo les mencioné era de 30 centímetros. Es de 30 centímetros. Esto de aquí es de 30 centímetros. Pero las dimensiones de una cimentación no van a ser de 30 centímetros. Eso significa que el coeficiente de balasto va a ser diferente de la cimentación real de lo que hicimos en campo. Entonces, cuando calculamos el coeficiente de balasto con la placa de 30 centímetros, se le denomina K30. O KS30 también suelen denominarle. KS30 o K30, coeficiente de balasto, que es de la placa de 30 centímetros. Y para corregir por el tamaño, pues tenemos estas fórmulas que les he puesto ahí en pantalla. Entonces, por ejemplo, para corregir al tamaño real de la cimentación, si es que es un suelo cohesivo, aplicamos esta ecuación, que es el K de la placa de 30 centímetros multiplicado por 0.3 y dividido para el ancho real de la cimentación. Si es que es un suelo granular, es el K de la placa de 30 centímetros que multiplica a B más 0.3 dividido para 2B y todo eso al cuadrado. Y para sus patas rectangulares de distinto ancho y largo, esa es la expresión que está puesto ahí abajo, ¿no? 2/3 de K30 por 1 más B sobre 2L. Bien, entonces solo nos falta definir cómo calculamos el KS30. O el K30. Y aquí tenemos un ejercicio. Entonces, por favor, todos y cada uno de ustedes van a copiar esos datos, van a pegar en el Excel y van a hacer una gráfica. Y luego me van a compartir la pantalla para ver cómo les quedó. Entonces, ¿cómo debería ser la gráfica? La gráfica debería ser presión versus deformación o asentamiento. Entonces aquí esta deformación es el asentamiento que es medido del ensayo. Y esta es la carga P que aplicó el gato hidráulico. Entonces para convertirla en presión, ¿qué deben hacer? Dividirle para el área. Dividirle para el área. Listo, entonces por favor saquen la curva. Entonces les va a quedar una curva algo así. Y me compartan en unos minutos su Excel.
¿Cómo le quedó Joana? Comparta su pantalla, por favor, Joana. Bien, no valía mi audio. Dije, pero aún no le hago, está bien lenta mi comparación, estoy metiendo los datos, pero ya le comparto ahorita. El anfitrión me inhabilitó. No, no puedo compartir, Inge. Listo, ya puede compartir. Ya, Inge. Ya, Inge, pero aún no le hago. Solo le saqué el área y le metí los datos, no que con pues media lenta. Bueno, no tiene mucho. Sígale haciendo. Brian. Sí, Inge. Ya, Inge, ahorita le comparto la pantalla. Gracias. Ok. Así le tengo hecho, Inge. Con la carga P que usted nos dio y con el diámetro le saqué el área y le hice P dividido para el área para sacar el esfuerzo. Y ahí le hice la gráfica, Inge. Ok. Listo. Ahí calculemos el coeficiente de balasto, porque estos son los datos de campo, ¿no? Estos son los datos que les van a dar del ensayo. Entonces, ¿cómo calcularíamos el coeficiente de balasto? ¿Qué es? El coeficiente de balasto es el esfuerzo o la presión que teníamos dividido por el asentamiento. Entonces, ¿cómo deberíamos calcularlo? Si nos damos cuenta, K sobre S es la pendiente de la curva, entonces deberíamos calcular la pendiente de la curva. Pues aquí no hay problema porque resulta que el suelo está comportándose como lineal. O sea, probablemente aquí está en el rango lineal elástico, es una sola línea. Entonces prácticamente si nosotros sacamos una pendiente, sería delta X sobre delta Y. Perdón, delta Y sobre delta X, perdón. Donde esto es delta X, perdón, delta Y, otros no sé por qué estoy cambiado con el delta X. Delta Y esto es delta X. Saben que la pendiente es Y sobre X. Y eso sería el coeficiente de balasto. Saquen, por favor, entonces el coeficiente de balasto. Listo, Brian, deje de compartir, por favor. Compártame Anderson, por favor. Se ve, Inge. ¿Me veo yo? Ya, ahí está. Ok. Ya lo voy a hacer. Ok, lo mismo. Compártame Freddy, por favor. Ahí se ve, Inge. Sí. Ya, este sería el coeficiente de balasto. Dividí esto de aquí para acá. Ya. Unidades, no se olviden de las unidades. Sí, Inge, una pregunta. En el caso de que sea, por ejemplo, siempre tenemos que tomar dentro del rango elástico, por así decir. Siempre se debería tomar dentro del rango lineal elástico porque nosotros vamos a procurar que el suelo trabaje en el rango lineal elástico, no en el rango plástico, porque el rango plástico se generan deformaciones plásticas, es decir, deformaciones permanentes. ¿Qué significa que trabaje en el rango lineal elástico? Que si nosotros quitamos la carga, el suelo se va a recuperar. Ya, Inge, entonces, para calcular el coeficiente de balasto se calcula solo en ese rango, siempre. En teoría es eso, en teoría, ajá. Ya, Inge.
Muéstrame, por favor, Rubén. ¿Me escuchó, Rubén? Sí, sí, me escucho. Pero creo que usted ahí está colocando P, ¿verdad? Que no es P, no es la carga. Es presión. No sé si es que le dividió por el área. Sí, que pero el área es de la circunferencia, ¿es o no? Sí, sí, el área de la circunferencia. De los 30 centímetros. Eso es diámetro. Ay, sí. Ya ahorita le arreglo. Gracias. Listo. Patricia. $127. Bueno, ese gráfico, ahí usted le está poniendo graficar 1, 2, 3, 4, 5, no está la deformación. Debería colocarle la deformación. Sí, ¿me escuchó? Sí, haga, sí, aunque sea para verlo. Pulgar arriba, muy bien. Listo, entonces queda definido cómo calcular el coeficiente de balasto. Simple, sencillísimo, no hay problema. Bien, entonces, ¿cuánto les dio? Escriban por favor en el chat cuánto les dio para ver si es que estamos bien o estamos mal. No se olviden de las unidades. Por ese chiste de las unidades, la Ingetati les sabe poner 0, no me hagan copiarle que yo también les pongo 0. Freddy, póngale las unidades. Y el resto de personas, por favor, coloquen su coeficiente de balasto en el chat. Por si acaso, las unidades del coeficiente de balasto no le colocamos en milímetros. Yo sé que el asentamiento ya estaba en milímetros, pero normalmente se colocan en unidades de kilogramos por metro, kilogramos por centímetro o toneladas por metro.
Sí, no sé, se me está poniendo en blanco toda la pantalla del Zoom. Voy a reiniciar ya, por favor. Ok, ya tengo el de Freddy y el de Patricia. El resto, por favor. Ok, también el de Anderson ya está. Brian, listo. Solo nos falta de Joana, por favor. La ventaja de que como están poquitos, los puedo chequearles a toditos. Creo que el siguiente semestre esta materia ya desaparece, ¿verdad? Ya no hay más alumnos. Ya no, Inge, toca pasar. Si no, ¿y qué pasa si no pasa? No dejan hacer la tesis, Inge. Obvio que no podrá hacer la tesis. Pero ¿qué sucede si es que no pasan estas? ¿Qué pasa si es que se jalan? ¿Les toca cambiarse de malla? No tan drástico, pues, Inge. Lo que sería de hacer, coger firmas para abrir de nuevo un curso. En el pésimo Todavía hay caso. chicos, Inge, que cogen todavía geotecnia. Están, porque ahorita están poquitos, yo me imagino que ya no debe haber más chicos en el próximo semestre. Pero hay gente que sí Sí, hay coge todavía. geotecnia, Inge. Geotecnia todavía. Geotecnia, solo a Gabriel nomás le cacho ahí, Gabriel Campos. O bueno, tal vez esté con... Con la Inge Tatiana cogen. es posible. Le huyeron, Inge. Porque soy chévere yo. Lo mismo les dije. Ahí está, ¿no? Solo porque... Algunos cogen con la Inge Tatiana. La ¿Cómo? mayoría coge con la Inge Tatiana. Porque yo tengo solo un Y curso, luego ¿no? algunos están con la Inge Tatiana. Un curso tengo de geotecnia, no tengo más. Y eso que ustedes en geotecnia y cimentaciones, como ustedes, sí fue medio fresco. A los de geotecnia no veo más, a eso sí les exprimo. Pero salen bien puestitos para geotecnia. Ok, entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, no se van a dar cuenta porque no todos compartieron al público, pero yo tengo coeficientes de balasto de
122.23, 127.87, 122.29, 125.94, 129.09 y 122.2. Entonces, lo cierto es que nadie va a tener el mismo coeficiente de balasto, porque para unos tal vez el rango lineal elástico es un poco antes, un poco después. Pero están en el rango, o sea, no puedo decirles que tampoco están mal, están en el rango, entonces sí podría ser eso. Continuemos. En cambio acá, es el ensayo de placa de carga, pero ya nos está dando el gráfico. Pero está un poquito raro el gráfico, entonces, pero solo hay que entenderle. La tensión normal es el esfuerzo, es la presión. Y el asentamiento, pues es la deformación, ¿no? Ahora, simplemente está graficado hacia abajo, como que los asentamientos son negativos, están poniendo como para abajo. Pero es lo mismo. Entonces, ¿qué haríamos ahí para calcular el coeficiente de balasto? ¿Qué se le ocurre a Anderson? Inge tal vez sacaría de cada curva y haría un promedio. Primero identifiquemos qué representan estas curvas. Entonces, la primera curva, la de arriba, esta de acá, representa el primer estado de carga. ¿Qué significa? Que aquí recién le estoy cargando la cimentación con la carga. Bueno, no es la cimentación. Estoy cargándole la placa con la carga y se deformó esto. Hasta cierto punto. Y como ustedes saben, aquí ya no está en el rango de lineal elástico porque ya vemos una curvatura, ya no es lineal elástico. Entonces significa que de aquí nosotros le descargamos, se le descargó a la placa. Y como ya no estaba en el rango lineal elástico, ¿qué pasó? Aquí descarga cero, pero aún tengo deformación. Entonces ya estoy en el rango plástico. O sea, se deformó hasta un punto de generar deformaciones permanentes. Entonces, nosotros deberíamos calcular el coeficiente de balasto en el rango lineal. Entonces, probablemente el rango lineal esté por aquí. Por lo tanto, la pendiente que deberíamos escoger sería este delta Y con este delta X. Y ese sería el coeficiente de balasto del rango lineal elástico. Con ese deberíamos trabajar. ¿Por qué no podríamos trabajar, por ejemplo, con esta pendiente? Con esa pendiente de ahí. No, pues, le pregunto a Patricia, no tiene micro. Bueno, no importa, póngale por chat. ¿Y qué pasó con su micro, Patricia? No sabe. Póngale por chat, por favor, responda. El suelo se deformó en ese punto. Bueno, en realidad en todos los puntos se deforma el suelo. No solo en ese punto, en toditos los puntos se deforma el suelo. Pero hay una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia?
¿por qué no podríamos coger esa pendiente de esa otra línea que yo le marqué ahí? ¿O por qué no se debería coger esa línea? Yo pienso que es por lo que necesitamos la tangente de esa curva. Y además porque el asentamiento ya en profundidades más bajas ya es casi despreciable algunas veces. Profundidades, pero aquí no estamos hablando de... Perdón, el asentamiento. El asentamiento ya es ya, creo que ya es despreciable. Y además estaríamos tomando la secante y no la tangente de la curva. ¿En dónde es el asentamiento despreciable? Ya a profundidades ya muy altas. Además, la placa de carga teníamos un asentamiento, digo, en el rango, más o menos. A ver, primera cosa. No estamos hablando de profundidades, vea cuánto se está asentando, es 1 milímetro. Sí, Ajá. Pero no es que estamos hablando de que grandes profundidades. Ya. Yo pienso porque tendríamos que coger la tangente de la curva y no la secante. No es secante. Recuerde que secante es la línea que corta la curva en dos. Entonces, si yo tengo esta curva, esta línea es secante. Pero esta línea que le marqué al último no es secante. Ah, ya. Yo pienso por lo que está aplicándose en la superficie. Todo el ensayo, todos estos resultados son de superficie. Ay, sí, no sé, entonces. Definición. ¿Qué les dije coeficiente de balasto? Es la presión aplicada por el asentamiento. La presión aplicada por el asentamiento, no. El asentamiento no produce presión. Lo contrario, la presión produce asentamiento. Ajá. Pero entonces no es la presión aplicada por el asentamiento. Sí, ya. Anderson. Ahí que está gozándose. ¿Qué es coeficiente de balasto? Aló, Inge, yo estaba hablando sin micrófono. Se supone que es la carga unitaria sobre el asentamiento. Ya. ¿Pero qué asentamiento? ¿Qué tipo de asentamiento? Elástico. Elástico, exacto. Asentamiento elástico. ¿Ese asentamiento que le marqué en la segunda línea será del asentamiento elástico? No, Inge, porque tal vez va constante los valores como que de 0 a 0.2 con algo. Entonces hasta ahí se ve que va una línea constante y ahí se podría asumir que es la parte elástica de la curva. Esa línea que desde 0 hasta 0.2 no es constante. La pendiente es constante. La pendiente, perdón. Hablemos un poquito con más propiedad. Recuerden que ustedes ya están a punto de graduarse, entonces debemos hablar con un poquito más de propiedad. Sí, entonces, la línea desde 0 hasta 0.2 que decía Anderson tiene una pendiente constante, entonces significa que ahí el coeficiente de balasto es constante. Luego va a ir aumentándose esta pendiente, por lo tanto el coeficiente de balasto también va cambiando, entonces ahí ya no estaríamos en el rango lineal elástico. Entonces la idea es cogerla en el rango lineal elástico, porque las cimentaciones se supone que se diseñan para ese rango, para el lineal elástico. Ok. Bueno, espero que haya quedado claro. Finalmente, 48, si alcanzó. Hablemos de algo un poquito sobre los ensayos de permeabilidad en campo. Entonces, para recordar, hay ensayos de permeabilidad en campo y otros ensayos de permeabilidad en laboratorio. Estos son los que se hacen en campo. Hay dos tipos de ensayos de permeabilidad en campo. El primero se llama Lefranc. Lefranc. Este ensayo Lefranc se realiza en suelos y rocas fracturadas. Entonces se deja que el agua
ingrese al interior del suelo o ingrese al interior de la roca por el efecto de la gravedad. Entonces no hay ninguna otra fuerza que el de la gravedad. Puede ser de carga constante o carga variable. Entonces, el de carga constante va a quedar el nivel del agua aquí relativamente constante en un tiempo. Es decir, hacemos una perforación, después de la perforación le llenamos de agua, medimos la altura del agua y el coeficiente de permeabilidad se calcula como el caudal dividido por una constante C y por la altura del agua. Ahora, ¿por qué hablamos de caudal? Porque para mantenerle como constante a este nivel necesitamos introducir aquí agua. Porque si es que no se le introduciera agua, ¿qué sucederá? ¿Qué sucede, Brian? ¿Me puede repetir la pregunta, Inge? Disculpe, se le entrecortó. Que si es que no colocamos agua aquí adentro, ¿qué sucede? Con este nivel, ¿se va a mantener constante o va a bajar? Va a bajar, Inge. Va a bajar, entonces por eso es de carga constante, porque nosotros estamos poniéndole agua de tal manera que siempre permanezca constante esto. Entonces, este tipo de ensayo se recomienda para suelos permeables, como por ejemplo arenas. Una arena limosa, que ustedes le ponen el agua y enseguida baja. Carga constante, carga variable. Este, en cambio, se recomienda para suelos impermeables, como por ejemplo las arcillas. Entonces, por ejemplo, hoy yo dejo este nivel a este punto. Y me voy. Mañana voy y encuentro el nivel a este punto. Entonces, después de 24 horas veo que ha descendido todo esto, desde H1 hasta H2. Y calculamos el coeficiente de permeabilidad como sigue. Con el diámetro de la perforación, logaritmo natural, la longitud permeable, es decir, la longitud por la cual está escapando el suelo, el tiempo y logaritmo de las naturales de las alturas de agua. Bueno, esto solo les doy como una explicación rápida, porque en realidad nosotros como ingenieros civiles no aplicamos eso. En realidad aplican las personas o las empresas que realizan las perforaciones y hacen los ensayos, porque nosotros directamente nos dan el valor de la permeabilidad. Dicen, aquí se hizo un Lefranc-Nougeon, pero es necesario que ustedes conozcan al menos de los ensayos y de alguna manera cómo se calcula. Ya, entonces Lefranc, carga variable, carga constante. ¿En dónde ocupamos estos ensayos? ¿Dónde creen que ocupamos estos ensayos? ¿Para hacer qué obras? ¿Será que para hacer una cimentación ocupe estos ensayos? No. ¿Para qué obra ocuparé? Para represas del mismo material, quizás. Para presas, sí. Para túneles también ocupamos eso, porque necesitamos saber cuál es la permeabilidad del suelo que está por encima del túnel para ver cuánta agua se infiltra por el túnel. Entonces no se ocupa para todos los proyectos. Para la cimentación de una presa también sí puede ser. Y vamos a ver el otro tipo de ensayos que yo les dije que eran dos, Lefranc y el otro es Nougeon. La diferencia entre Lefranc y Nougeon es la presión del agua. En el anterior les dije que el agua bajaba por gravedad. Aquí, en cambio, si es que le dejamos que baje por gravedad, no va a bajar tal vez después de 1 año, 2 años, 3 años. ¿Por qué? Porque en donde se realiza este material es una roca de buena calidad, es decir, una roca que no está fracturada. Entonces, como no está fracturada la roca, esa roca es sana, no permite el paso del agua. Entonces, si le dejamos por gravedad, quién sabe cuándo va
a bajar el nivel. Entonces, lo que se hace es bombear agua para que el agua esté a presión. Entonces, aquí hay una bomba y se bombea agua. Por lo tanto, esta partecita de aquí es un obturador, es decir, es un tapón. Entonces, se tapa aquí y ahí sí se empieza a bombear, hasta que por la presión que tiene el agua empieza a entrar el agua en la roca. Entonces, se habla de que el agua a presión está alrededor de 1 megapascal. Para más o menos tener una idea, 1 megapascal a metros de columna de agua, ¿cuánto es? Eh, 102 metros columnas de agua creo que era, Inge. Aproximadamente 100 metros de columna de agua. Entonces imagínense que para que el agua empiece a fluir a través de la roca, tiene que tener una presión de 100 metros de columna de agua, es un montón. Entonces, Lujan se aplica para rocas sanas. ¿Y por qué les digo que es importante que ustedes sepan esto? Porque si alguna vez trabajan en un proyecto grande, una presa, un túnel, alguna de estas cuestiones, y si ustedes se están dando cuenta que ahí hay suelo y les dicen vamos a hacer un ensayo Lujan, ¿qué dirían ustedes? ¿Está bien o está mal? En un suelo, dijo, ¿verdad? Dije, estaría mal. Sí, en un suelo. Ajá. Estaría mal porque estaríamos inyectando la presión, sería inútil. Se podría hacer una Sería- De Francia. Apenas le estén bombeando, el agua ya va a estar en el Océano Pacífico, porque le están bombeando demasiado. Entonces recuerden, lo importante de todo esto es Lujan, rocas sanas, Lefranc, suelos y rocas fracturadas. La permeabilidad no se mide directamente como en el caso anterior en metros por segundo. Acá se une por la escala Lujan. Entonces, es que tenemos unidades Lujan. Si tenemos, por ejemplo, de 0 a 1, unidades Lujan es muy favorable. Es decir, es impermeable. Si tenemos mayor a 10 unidades Lujan, es muy desfavorable. Es decir, es demasiado permeable. Para que tengan idea, un Lujan es 10 a la menos 7 metros por segundo. Casi como la permeabilidad de la arcilla. Casi. Y para terminar nuestra parte teórica, vemos la famosa veleta de corte. La veleta de corte es un dispositivo como cruz, que se hace un agujero, se le mete a la veleta de corte y se le ejerce un torque. Es decir, se le gira. Entonces, de acuerdo al torque, podríamos más o menos estimar cuál es la cohesión no drenada. Entonces, T es el torque y K es una constante que depende de la veleta. Entonces, aquí está la fórmula de la constante. De la veleta, del diámetro, y si es que tiene ahusamiento de este ángulo que es I, el ángulo de ahusamiento. Si no tiene ahusamiento, pues este ángulo es 90 grados. 0 grados sería, perdón, porque coseno de 0 es 1. Y ya simplemente se estima la cohesión no drenada en función del torque que se emite y del coeficiente K. Entonces, ¿para qué tipo de suelo se usará esto si estamos hablando de cohesión no drenada? ¿Será para todos los suelos? ¿Será para una arena normalmente consolidada, por ejemplo? No, tendría que hacerse en suelos saturados, Inge. Tendría que hacerse en suelos saturados. ¿En qué tipo de suelo saturado? Arcillosos o limo-arcillosos. Arcillosos o limo-arcillosos de alta plasticidad. Ahí decimos que se comporta
el suelo como no drenado. Entonces, solo para esos suelos sería recomendable utilizar esto. Cohesión no drenada, torque dividido por la constante K. Listo, ¿tienen alguna pregunta? Les mandé deber. Hace una semana les mandé un deber que no les habilité, pero ya les voy a habilitar para que me suban hoy día hasta las 6:30, 7 tal vez. La semana pasada les mandé algo, aparte de lo de buscar el terreno. No, Inge. No, Inge. Ok, entonces para la próxima semana. Y los estudios, no les mandé a consultar los estudios, la información preliminar. No, Inge, aún no nos manda nada. ¿Dónde está ubicado? Nomás dijo. ¿Dónde quieren que, o sea, dónde está ubicado el terreno que vamos a ver? Nomás dijo. Sí, Inge. Bueno. Ya. Próxima semana ya necesito que todos traigan su terreno ubicado. Ya vamos a empezar a hacer el proyecto, por favor. Y hoy día me suben hasta las 7, por favor, el deber, el que era la semana pasada. Ya les habilito. Listo, chicos, nos vemos la próxima semana. Gracias, una buena tarde. Saludos, Inge, gracias.